Hola mis hermanos, mis amigos de Lakeview Community Church y todos los demás hermanos y amigos que se unen a nosotros en esta hora para escuchar, para leer, para aprender de la palabra de Dios. Es nuestra oración en esta hora que el Espíritu Santo ah, nos hable, nos redarguya, nos apunte las áreas que debemos enderezar en nuestra vida y que crezcamos como cristianos a través de esta palabra. Es lo que pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La semana pasada fue el día de San Valentín y prediqué sobre el amor de Dios. Vimos en la Biblia varios pasajes bíblicos que el amor proviene de Dios, no proviene del hombre. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y leímos que no solo el amor proviene de Dios, sino que Dios es amor. Esa es su personalidad, su naturaleza. Amor. El amor define a Dios y es Dios quien define al amor. Dios nos muestra el significado verdadero del amor. Vimos varios pasajes bíblicos que nos enseñaron muchas cosas sobre el amor de Dios, el amor verdadero, el amor genuino, que es el amor de Dios. Y aprendimos lo siguiente: aprendimos que el amor de Dios es un amor que es personal, si se recuerda. Leímos en el Salmo 22:10 que Dios conoce a cada uno personalmente desde antes de nacer y tiene cuidado de cada uno. A través de la Biblia leemos que Dios tiene trato personal con el ser humano, tiene interés personal con el ser humano. Dios te conoce, Dios te ama en forma personal y se interesa por ti. Vimos también que el amor de Dios es un amor que es continuo. Leímos en Jeremías 31:3 que Dios te ama, me ama continuamente, continuamente. En otras palabras, no cesa de amarte, aun cuando estás lejos de Él, aun cuando estás pecando contra Él, aun cuando estás enojado con Él. El amor de Dios por ti nunca cambia, nunca cesa, no disminuye, no mengua. Es continuo. También vimos que el amor de Dios es un amor que provee. Leímos en Salmo 23:1 que el amor de Dios lo mueve a tener misericordia de cada uno y nos provee lo necesario aun cuando no lo merecemos. El amor de Dios es un amor que provee. También vimos que el amor de Dios es un amor que protege. Lo vimos en Salmo 91, versículos 11 al 12. Dios protege a sus hijos porque los ama. Nos protege a diario, aun cuando no nos percatamos del peligro en que estamos. Y aun cuando dormimos, Dios nos protege. ¿Y cuántas veces habrá enviado Dios ángeles a protegerte a ti y a mí? O a nuestros hijos, sin nosotros darnos cuenta. Quizás cientos de veces o miles. Dios protege a sus hijos. Vimos también que el amor de Dios es un amor que es fiel. Fiel. Leímos en Romanos 8:38 al 39 que Dios es fiel, aun cuando nosotros no somos fieles a Él. Dios es fiel. Qué lindo es Dios. Una vez has puesto tu fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz por tus pecados, eres un hijo de Dios. Y nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. La fidelidad de Dios es algo que vemos a través de toda la Biblia y no está basada en nuestra fidelidad a Él,
Dios es fiel porque nos ama. También vimos que el amor de Dios es un amor que es paciente. Leímos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 15, que Dios es paciente para que el pecador se arrepienta, para que nadie muera condenado, sino que se salven. Ese pasaje bíblico habla de que si Jesucristo habló de retornar, viene a llevarse su iglesia, y muchos piensan que está demorando. ¿Y por qué demora? ¿Por qué demora? ¿Por qué demora? No es porque está tarde. Dios siempre está a tiempo. Es por eso, es por su paciencia. El pasaje bíblico habla de que Dios quiere que la gente se arrepienta, dando chance a la gente a que se arrepientan y no sean condenados. Por último, vimos la semana pasada que el amor de Dios es un amor sacrificial, un amor que se sacrifica. Leímos en Juan 3, 16 y 17 que Dios se sacrifica hasta lo máximo, totalmente. ¿Para qué? Para salvarnos. Fue por amor que Él vio nuestro pecado, vio nuestra condición de pecadores, de estar alejados de Dios por el pecado, y en vez de condenarnos al infierno a todos, Dios sacrificó a su Hijo, su único Hijo, Jesucristo, en la cruz, para que a través de nuestra fe en Él, en Jesucristo y en su sacrificio, podamos obtener su perdón y salvación. Dios no solo te dice que te ama, sino que lo demostró dando a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, porque nos ama de forma sacrificial, la máxima expresión de amor. Oiga, y ya que hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, y hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, ahora Jesucristo tiene un mensaje para nosotros los creyentes. Juan 14:15. Juan 14:15 dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3. El apóstol Juan escribe: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, cuando amamos a Dios, que guardemos sus mandamientos. Este es el mandamiento para nosotros, que si amamos a Dios, no es algo que podemos decir de la boca para afuera. Tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? Siendo obedientes a Dios. Este versículo de Primera de Juan 5:3 y claro, el Evangelio de Juan fueron escritos por el apóstol Juan. El apóstol que más habla del amor en la Biblia es el apóstol Juan. Estos versículos nos dicen claramente que debemos demostrar nuestro amor a Dios siendo obedientes a Él. No podemos decir que amamos a Dios y vamos por nuestro propio camino. ¿Se da cuenta? Podemos cantarle a Dios todo el día, alabar su nombre todo el día, alzar las manos a Dios en adoración todo el día, pero si no somos obedientes a Él, a su palabra, entonces de nada nos sirve, porque no estamos demostrándole a Dios nuestro amor de la forma que Él quiere, de la forma que Él nos ha pedido. Imagínense que si para el día de San Valentín, el día del amor, su esposa le pide que pase todo el día con ella,
Nada más, esa es su petición, que pase todo el día con ella. Pero usted ese día se olvidó de su petición y llegó a las 9 de la noche a la casa con un ramo de flores. ¿Cree usted que ella va a estar contenta con el ramo de flores? Ella no le pidió flores, sino que pasara el día con ella como una muestra de amor, que le dedicara el día a ella. Dios nos pide que, como muestra de amor a Él, seamos obedientes a Él, obedientes a sus mandamientos, obedientes a su palabra. Él nos ha dado la Biblia, para darnos esa dirección, para que conozcamos sus mandamientos, y nos ha dado al Espíritu Santo para que tengamos el poder necesario para ser obedientes a Dios. Nos ha dado el poder a través del Espíritu Santo para decir no al pecado y sí a los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos las herramientas porque Él nos las dio. Tenemos la palabra ya escrita, la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí están sus mandamientos. Y encima de eso nos ha dado el Espíritu Santo, que nos da el poder para obedecer esa palabra. Claro, eso significa que tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Y participar en estudios bíblicos para conocer los mandamientos, la palabra de Dios. Hagámoslo pues, hagámoslo. La obediencia a Dios de parte nuestra es muy importante para Dios y es como Él comprueba, mide que le amamos. Y también para el creyente. Jesucristo dijo en Juan 13, si lo buscan por favor, es la otra palabra de Jesucristo para nosotros en esta mañana. Juan 13, versículos 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, palabras de Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán los demás que somos diferentes, que somos seguidores de Cristo, que somos cristianos, en que tenemos amor los unos por los otros. ¿Se da cuenta? Palabras de Jesús que están escritas en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. En primera de Juan 4, en la carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12, Juan escribe lo siguiente bajo la inspiración del Espíritu Santo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Escuchó eso? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o sea, para pagar por nuestros pecados. En el versículo 11 Juan continúa y dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese mismo Juan, en ese mismo capítulo, primera de Juan 4, pero en los versículos más adelante, versículos 20 y 21, continúa con lo siguiente. Prestemos atención. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es la voluntad de Dios
que los cristianos se amen entre sí. ¿Se da cuenta? El pastor Carlos mencionó la semana pasada en su mensaje que ha escuchado a algunos decir que aman a Dios, pero que simplemente no le gustan los que van a la iglesia, no le gusta la gente de Dios, no le gustan los cristianos. Y el pastor Carlos decía que él no entiende eso. ¿Sabe? Dios tampoco entiende eso, ni lo acepta. El amor es de Dios, Él lo define. Y si Dios está en nuestro corazón, entonces será posible amar a los demás. Por otro lado, si te es difícil amar a los demás, es porque Dios no ha colmado, no ha llenado tu corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra, la acabamos de leer. Lo leímos hace unos minutos en Primera de Juan 4. Algo está mal allí, algo no está bien. ¿Sabe? Los de afuera miran a los de la iglesia y quieren ver algo diferente. Quieren ver gente llena de amor, gente que sigue los pasos de Jesucristo, de verdad, sinceramente. Muchos nos llaman hipócritas porque decimos ciertas cosas, hablamos de Dios, pero no practicamos a Dios. Hablamos del amor, pero no practicamos el amor. Hablamos de la misericordia, pero no practicamos la misericordia. De eso está hablando el Señor aquí en su palabra. ¿Hay hermanos cristianos que son difíciles de amar? Claro que sí. Quizás yo mismo lo soy. Y quizás usted también es difícil de amar. Pero de todas formas Dios lo pide. ¿Se da cuenta? Lo demanda. Y nos ha dado el Espíritu Santo, que hace posible para el cristiano amar a los demás. Ese mismo Espíritu Santo que hace posible que nosotros obedezcamos a Dios, obedezcamos a su palabra, ese mismo Espíritu Santo nos da el poder, nos da el cómo amar a los demás. Pasemos más tiempo en comunión con Dios para llenarnos del Espíritu Santo, porque esa es la clave. Ahí está la clave, estar llenos del Espíritu Santo. Mientras más llenos estemos del Espíritu Santo, más fácil se nos hará obedecer a Dios y amar a los demás como Jesucristo quiere. ¿Sabe que los enseres eléctricos de nuestro hogar y algunos que son de batería necesitan o la electricidad o la batería para funcionar? El Espíritu Santo en cada cristiano es la energía, es esa batería, es esa electricidad que le permite al cristiano funcionar en la forma que Dios quiere. Mientras más llenos estemos del Espíritu Santo, más fácil se nos hará obedecer a Dios como Él quiere, demostrar nuestro amor a Dios obedeciéndole y también amando a los demás. Amar nos permitirá amar a los demás de la forma que el Señor Jesucristo quiere y demanda. Que seamos cristianos practicantes, no solamente de la boca para afuera. Enseñémosle a los demás de afuera qué, cómo, quiénes son los cristianos, los que siguen a Cristo de verdad. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el aloncito de orejas que nos has dado en esta mañana. Señor, tú quieres que demostremos nuestro amor a ti obedeciéndote. Oh Señor, que seamos obedientes. Oh Señor, que esta palabra se nos haya quedado y que en esta mañana, en esta hora, nos pongamos a cuenta contigo. Arreglemos, enderecemos nuestra vida para ser más obedientes a ti
que nos llenemos del Espíritu Santo, busquemos la llenura del Espíritu Santo cada día para tener el poder para ser obedientes en todo, en tu palabra. Y Señor, esta otra área de amar a los demás, aunque sea difícil, tú lo has pedido y hemos conocido que por el Espíritu Santo también tú has hecho posible esto. Es el Espíritu Santo en nosotros quien nos va a ayudar a amar a los demás como tú quieres que lo hagamos. Señor, pedimos tu bendición, tu cuidado sobre cada uno y sobre cada familia que escucha en esta hora. Y pedimos esto no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga ricamente. Dios te bendiga.